Voy si tenemos tiempo, mucho gusto. Pero es una buena pregunta. No es el mismo tipo de tasa, es un costo de capital. Es el rendimiento mínimo exigido a la inversión para compensar por el riesgo que la inversión genera. La TIR es diferente. La TIR es el rendimiento sobre la inversión que vos haces, no sobre el fondo de la compañía, no sobre los flujos de la compañía. ¿Estamos bien? Pero lo vamos a ver, no te preocupes, lo vamos a ver, tenemos que hacer un caso de ellos. Como en el sombrerito de hecho que hace. Bueno, dicho eso entonces. Bueno, ¿está entonces? Bueno, ¿qué te explicaron sobre la FEC? Hablemos rápidamente ahora. Perdón, entonces, volviendo a esto, la pregunta que te puede quedar, si es que te quedó alguna pregunta, con un dedito o una manito que te está rascando acá el cerebro en el área occipital, agarra la manito y te dice, pero entonces, ¿cómo hago para hacer un flujo de esos? Lo que haces es hacer un flujo a 30 años. ¿Y se puede hacer? Sí. Es una técnica específica que se llama prototipo de flujo. Vos haces el prototipo de flujo. ¿Querés armar una empresa de software? Yo te armo el prototipo de software para una empresa de software. ¿Cómo hago? No hay ningún misterio. Agarro y miro empresa de software, veo cómo fueron los flujos de caja durante la vida de esas compañías, los unifico, veo cómo son los flujos y saco un flujo promedio. Ese flujo promedio es el patrón de flujo para una empresa de software. Lo puedo hacer para una empresa de bebidas gaseosas. Lo puedo hacer para cualquier empresa. Y los datos están. ¿Entendieron? Si vos estás en nuevos emprendimientos, sos un fondo o sos un entrepreneur, no puedes decir, yo voy a construir el próximo Tesla y mi flujo de fondos es, las ventas son así y mi flujo de fondos es así. ¡No! Entonces, ¿cómo hago? Vos me decís, pero Tesla tiene una nueva tecnología. No, macho, la tecnología es tecnología. Mirá empresas de tecnología. ¿Sí? Estaba la tecnología del ferrocarril, después vino la tecnología del auto, después vino la tecnología de, qué sé yo, de los teléfonos, después de los teléfonos vinieron el internet y vinieron los celulares y después vinieron las redes sociales y ahora hay lo que Tesla. Entonces vos agarrás y decís, ok, ¿cómo evoluciona el flujo de caja de una empresa en tecnología? Y te fijas, lo calculaste, lo mirás y decís, este es el patrón. Yo te pregunto algo, vos vas a buscar plata para una compañía nueva que va a ser la próxima Tesla. ¿Cuánta mosca pedís? ¿Cuánto me querés dar? ¡No! ¿Me das un palo? ¿Por qué un palo? No sé, porque suena bien. 10, dame 10 millones, dame 100 millones, dame 1000 millones. ¿Por qué? El inversor rico te dice, ¿por qué? ¿Cuánta guita necesitas? Vos decís, no sé, tonto, ¿entendés? Cuando vos haces un prototipo de flujo, vos sabés cuánta guita necesitas. Porque yo te puedo decir que una empresa, por ejemplo, software, una empresa que hace software especializado para back office de bancos o instituciones financieras en Estados Unidos, en la suma acumulada de todos estos flujos negativos son alrededor de 75 millones de dólares. Entonces yo sé cuánta guita hace falta para una compañía. ¿Por qué? Porque miro el patrón de flujo para compañías parecidas. No es fácil. ¿El concepto? ¿Me siguen? Dime. Pero, perdón, ¿y te fijas cuánto tiempo tardan en llegar al break-even? Claro. ¿Y cuánto van a gastar en un año y lo multiplicas por esos años? No, lo hago para cada año. Busco el flujo histórico para cada compañía durante los últimos 30 años. ¿Y lo multiplicas por el quiebre? No lo multiplico por... Ah, ¿para mi compañía? Claro. Depende de la escala que pienses que va a alcanzar tu compañía. Si vos pensás que en 25 años vas a alcanzar la misma escala que el promedio de compañías similares a la tuya, usá el promedio y ya tenés el patrón. El patrón es el promedio. Si vos decís, ponele que no estás en Estados Unidos, estás en Brasil, ¿sí? Ponele. Entonces, ¿qué haces? Escalás la curva. ¿Cómo la escalás? En función de la escala. Por ejemplo, la industria de software en Brasil, ¿cuánto representa como porcentaje sobre la industria de software americana? ¿Lo podés calcular? Podés hacer un cálculo. Podés decir, así como en la Argentina todo es una vez, en Brasil es lo que es una vez en Brasil, en Argentina es un quinto. ¿Sí? Y lo que tenés en Estados Unidos es 1, en Brasil es 1/10, ponele. Lo haces ese escalado, agarrás y escalás y decís, bueno, una compañía similar a la mía, por la escala de la micro, es así, y ya está. Eso es mejor que no saber nada, ¿me entendés? Pues, ay, estás haciendo muchas suposiciones. Sí. ¿Por qué? Porque prefiero eso antes que decir, hola, vengo a buscar plata, pero no sé cuánto. Denme lo que quieran, ¿sí? Y arranco, y vemos lo que pasa. No es profesional. Con eso, vos sabés exactamente cuántos años necesitas hasta el break-even. Voy a decir al tipo, necesito 70 millones de dólares, tengo un break-even en el año 8. ¿Por qué? Porque los demás tuvieron lo mismo, por eso. ¿Qué te van a decir? ¿Entendés?
Este tipo te va a decir, tiene lógica. No te va a dar toda la guita junta, obviamente. Va a decir, bueno, empecemos con 2 millones para el primer año, que te puede ser así, y te voy dando en función del cumplimiento de metas, o lo que se llama stage financing. Te lo va dando por etapas. Pero, ¿entendés? ¿Lo podés hacer? Claro que lo podés hacer. ¿Cómo no lo vas a hacer? Lo que pasa es que la gente va y dice, ay, no hay datos, ¿cómo sé yo? ¿Cómo no sabes? Anda a buscar los datos, mira, chato, ¿entendés? Los datos están. ¿Me siguen? ¿Sí? Cosa que no vamos a hacer en el resto del curso, porque vamos a hacerlo fácil y vamos a usar 5 años. Pero vos sabés. Vos usás 5 años y decís, esto está mal. Yo sé, está mal, pero vamos a usar 5 años. ¿Entendieron lo del flujo? 5 años te sirve cuando la empresa está armada y funcionando. Pero si la empresa es nueva, no te sirve un flujo de 5 años. Yo empezar a armar un PNL. Tengo, por ejemplo, para el primer año. Sí. Y yo sé que más o menos en Estados Unidos tardan 50 años y yo sé que acá es, no sé, la décima parte de eso. Sí. ¿Qué hago? ¿Lo hago más o menos dar a ojo y que al año 5, qué hago? Que los revenues se vayan moviendo tal que alcance más o menos en ese año. No imagino cómo hago un cálculo. No, haces el cálculo directo del flujo. Vos tenés los statements financieros de las compañías parecidas a la tuya. Porque los tenés. Siempre hay alguien que hace lo que vas a hacer. Siempre. Ahora en tecnologías nuevas. Entonces lo que agarras es, te buscas los datos de esas compañías, te buscas el P&L y te buscas el flujo de caja, te buscas el flujo de fondos, el flujo efectivo, el EBITDA o lo que vos quieras, tenés toda la variable. Si la compañía ya está cotizando, ya está. Vos decís, ay, pero la compañía no está cotizando, ¿qué pasó antes de cotizar? Cuando una compañía va a cotizar, tiene que presentar 3 años de información previa al IPO, con lo cual tenés 3 años más. ¿Y qué pasa al final? Al final pasa que te van a faltar datos. ¿Y qué puedes hacer? Haces una cosa que se llama interpolación. Haces interpolación y cuando haces la curva interpolada con los datos que te están faltando, interpolás en el medio, porque vos sabés los datos originales. ¿Cuántas son las ventas en el momento cero? Serapio. ¿Cuánto es la inversión inicial? La sabés. Agarrás y decís, ok, muy bien. Y cuando interpolo, ¿qué me da? Y te va a dar una cosa así. Te va a dar lo que te estoy mostrando en el dibujo. Así lo sacás de forma directa. Flujo, en dólares, con la moneda que vos quieras. ¿Entendés? Esto tiene realidad, o sea, es real. ¿Qué te van a discutir? Y ahí te llevas sorpresa y dices, uy, ya necesito 70 pagos verdes, no puedo empezar con 1 millón. Entonces, cuando voy a conseguir el inversor, digo, necesito un grupo de inversores que me dé 70 pagos verdes, porque si no, esta compañía no va a remontar. ¿Me siguen? ¿Se entiende el razonamiento? ¿Está? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. No lo vamos a hacer, pero se puede hacer. ¿Está? ¿Estamos bien? Dale, perfecto. Primera respuesta dada a la pregunta, que es ¿cuánto debería ser el horizonte de planeamiento? El horizonte de planeamiento tiene que ser tan largo, de modo tal, tiene que tener el largo de modo tal que al final la tasa de crecimiento sea un dígito y constante. ¿Está? No ocurrió así, entonces está jodido. ¿Cómo sé yo cuándo se hace constante? Así el cálculo. El Airbus 800, ¿sabés cuántos años necesitas para llegar a tasa de crecimiento constante en la demanda del Airbus 800? Necesitas 17 años. El flujo no va a ser infinito, porque el modelo se va a acabar en algún momento. El Boeing 737, el avión más exitoso de la historia, tuvo 40 años operativos. ¿Sí? Bueno, ponerle que en 30 años se deja de producir el Airbus 800. El 800 es el grande, ¿viste? El grande que tiene varios niveles y eso. ¿Cómo sé yo que la tasa es constante del año 17? Porque hice el cálculo, por eso lo sé. Entonces, ¿qué haces? Calcular. Calcular, andar cambiando la cifra de venta, mirar los EBIT, mirar todo, hacer cálculo de flujo, fíjate cuánto te da. Y ahí entonces decís, oh, acá, perpetuidad. Pumba, tirar la perpetuidad y cambiar. ¿Entendés? Si no estás diciendo cualquier cosa, que es una opción. ¿Estamos bien? Primera pregunta resuelta. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se llama parametrizar o prototipar el flujo de la compañía. ¿Cómo puede ser un prototipo del flujo de la compañía? Sin problema. Y en Argentina no hay datos. En Argentina no hay datos. No, pero hay datos en Estados Unidos y con los datos de Estados Unidos escalamos a la escala de la economía argentina y ya está. Eso no es nada. ¿Por qué va a ser diferente si la tecnología es la misma? ¿No es cierto? El costo país, bueno, baja el flujo más. ¿Cuánto? Lo que quieras. Y es aproximado, sí. La vida es aproximada. Todo es aproximado, ¿sí o no? Bien. Segunda pregunta. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Ustedes no se están congelando? Yo no tengo problema porque me muevo. ¿Qué? No fuertes, ¿eh? Ok. Tasa G.
Esta que está ahí, la tasa G. ¿Está? Tasa G. ¿Cómo te explicaron los profesores de esta universidad que debería calcularse la tasa G de crecimiento a largo plazo del flujo de fondos? Vos dijiste algunas cosas antes. ¿Qué te explicaba? Oh, hijo. No, era una tasa de crecimiento que sea más o menos que vaya acompañando a lo que va a crecer la economía a largo plazo. Muy bien, esa es una explicación habitual. Si lo preguntas a un economista, te va a decir eso. Te voy a decir, ninguna compañía en el largo plazo puede crecer a una tasa de crecimiento mayor que la del Producto Bruto Doméstico del país en el que la compañía opera. Y vos le decís, bueno, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces agarrar la tasa de crecimiento nominal del PBI del país correspondiente y en el largo plazo las compañías van a crecer a esa tasa. Vos le decís, ¿vos me estás diciendo que todas las compañías y todas las industrias crecen en la misma tasa? En el largo plazo, sí, en el largo plazo deberían crecer a la misma tasa porque la tasa promedio de crecimiento de la economía, no me digas, ¿sí? ¿Sabes qué? No me gusta. ¿Por qué? Porque las empresas no crecen a la misma tasa y las industrias no crecen a la misma tasa. Vos me decís que yo estoy haciendo el cálculo de una evaluación de una tabacalera hoy, antes de vaping, ¿sí? Y hago el cálculo para una empresa de software o de biotecnología y uso la misma tasa G. ¿Todo el mundo tiene la misma tasa? No sé, ¿está claro? Entonces, no es lo suficientemente bueno para mí. La verdad es que hay una razón por la cual los economistas te dicen que la tasa G es la tasa de crecimiento de la economía. ¿Sabes por qué? Porque si vos haces el cálculo, suponete que lo haces para la economía norteamericana, no vamos a los detalles, pero te digo lo que sí tiene sentido. Si vos mirás el PBI argentino o el PBI norteamericano en los últimos 100 años, y vos ves que el PBI crece así. Es una curva exponencial. El crecimiento a largo plazo de la economía norteamericana es aproximadamente 3,5 crecimiento real, 3,5 inflación. Con lo cual tenés, si combinás esto como corresponde, tenés 6,97% de crecimiento nominal anual en el PBI. Entonces, en los libros de economía, en los libros de finanzas clásicos que ves en Estados Unidos, te dicen utilizar la tasa del PBI. La tasa del PBI es 7%. Quiere decir que everybody va a tener en el valor terminal una tasa G del 7%. ¿Sí? Pero me molesta mucho la tasa del 7%. Ahora, ¿por qué dicen eso? Lo dicen porque si vos haces, y esto no te lo explica nadie, ¿sí? Si vos descomponés el PBI en sus componentes, viste que el PBI es una cuenta nacional, ¿sí? Es generación de riqueza en el país. Y acá tenés salarios, tenés wages, tenés los EBIT, o sea, la utilidad operativa de las pymes, las pequeñas y miserables empresas, recuerden. Después tenés las empresas grandes y cotizantes, después tenés rentas, y tenés, y hay otros elementos que no me acuerdo. Ok. Si vos mirás esto, y mirás la historia de cada componente, vos vas a ver que en promedio todo crece al 7%, pero cada uno de los componentes no crece al 7%. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el 7% es un promedio. El promedio quiere decir que alguien crece más del 7 y otros crecen menos del 7. De hecho, para serte específico, ¿sabés a cuánto crecen las empresas grandes que cotizan en bolsa? Crecen al 7,3%. ¿Y sabés a cuánto crecen las pymes en Estados Unidos? Año por año, el flujo de caja crece al 1,3%. Y acá ya tenemos una cosa. ¿Eres tú Coca-Cola o no? ¿Me siguieron? Entonces el economista se siente arrinconado y mal. Y lo pones contra la pared y le decís... y entonces el economista te dice, ok, bueno, no use el 7, usa inflación. ¿Te lo dijeron alguna vez eso? Se puede usar inflación, 3%, 4%. ¿Por qué? ¿Por qué más bajo que 7? Ya que me arrinconaste. ¿Ah, sí? ¿Pero no te parece que es un poco tonto? ¿Por qué? Fácil, porque si vos me decís que el total crece al 7, la grande crece al 7, si crecen al 3, no crecen al 7. ¿Me entendiste? La economía no crece al 3, crece al 7. Sí, te dice. Entonces, viste, cuando la gente te dice, al menos vos deberías crecer la inflación. You wish crece la inflación. Ojalá que vos crecieras la inflación. En tu compañía, ¿crece la inflación? Si estás en una industria competitiva y en un país complicado, aparte de eso, vos creces con la inflación, entonces el pass-through, ¿viste?
transferimos los costos a los precios, ¿sí? Y cuando la cosa se pone jodida, ¿qué hacemos? No transferimos el total de la inflación a los precios. ¿Te suena eso a vos? Entonces nunca estás en inflación. Estás en la inflación o por debajo de la inflación. Quiere decir que tu promedio de ajuste está por debajo de la inflación. Entonces el economista en ese momento tira la toalla al piso, ¿sí? Se va a su casa y entonces vos te quedás igual que antes. Decís, bueno, yo no puedo creer primero que crezca todo el mundo a la misma tasa del PBI. Segundo, a inflación no crece. ¿Por qué? Porque si crece la inflación no crece en el PBI. Yo sé que crece en el PBI. Lo que necesito es un método que me permita discriminar, distinguir entre distintos potenciales de crecimiento en distintas industrias. ¿Me siguen? Entonces, tengo un truco. Tengo un modelito que lo tenés ahí en un paper, si lo querés mirar en detalle. Es un modelo que define cuál es la tasa de crecimiento, ¿qué es? Sí, la tasa de crecimiento para diferentes industrias. En base a ver, te lo explico o no te lo explico. En base a dos elementos. El primero es el potencial, vamos a poner acá, el potencial de crecimiento de las ventas en el sector. Hay sectores que se expanden naturalmente, porque son industrias más jóvenes, a una tasa más rápida que sectores más maduros. Biotecnología, farma todavía, qué sé yo, entertainment technology, si vos haces productos, ¿sí? Equipo para fabricar chips, semiconductores. Hay industrias que crecen a velocidades más rápidas en sus ventas. ¿Por qué? Porque son industrias jóvenes todavía. Y hay industrias que no, ¿entendés? El tabaco tiene una tasa de crecimiento negativa. Te lo voy a mostrar enseguida, en el largo plazo. A menos que cambie la tecnología en la industria, que es tal vez lo que esté pasando ahora. Vamos a ver. Este es el primer factor. Yo miro cuál es la tasa de crecimiento de las ventas en el sector, en la industria en particular. Y la segunda cosa que mido es ventaja competitiva. ¿Viste que esto lo vimos? Que Michael Porter, que la ventaja competitiva, bueno, macho, yo soy de finanzas, ¿sabes qué? Dame un número. No, es un intangible, es difícil de medir, ¿sabes qué? No, dame un número. Ok, hay un número para medir la ventaja competitiva. La ventaja competitiva yo la mido, y otros también, ¿no? ¿Sabes cómo la medís? Con el ROCE. A ver, vos no lo viste como ROCE, pero con el ROA. ¿Vos viste ROA? El ROA es una medida de ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una ventaja que es difícilmente replicable por parte de la competencia, tu rendimiento sobre activos es alto, es más alto. Y lo mantenés. ¿Me seguís? ¿Me siguen? La ventaja competitiva se mide perfectamente con el margen de retorno o de utilidad sobre los activos de la empresa. Una consulta. Sí. Se tendría que, digamos, calcular ROA sobre ROA estándar de la industria. No, vos calculas. Bueno, como yo estoy haciendo tasas para la industria, estoy sacando el ROA promedio de la industria. ¿Estamos bien? Esa es la pregunta. El ROA de la industria, la tasa de crecimiento de ventas en la industria. Hago un combinado de esto, ¿no? Tendría que explicarte cómo, pero si podemos, si quieren, lo vamos a la próxima clase. Hay un modelo que permite capturar estas dos variables. ¿Sabes lo que quiere decir ventaja competitiva sostenible? Hay algo que no te dijeron en finanzas corporativas. Cuando vos decís que la tasa G es positiva, que es lo que decís siempre, ¿viste? ¿De dónde saca la tasa G? Está en el caso. Es dato, es dato. Bueno, ¿qué pasa cuando no es dato? De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando vos decís, se puede demostrar matemáticamente, cuando vos decís que G es mayor que 0, G es 3 o 5 o 7 o lo que sea, ¿sabes qué quiere decir eso? Eso te lo expliqué yo todavía. No, creo que no. Quiere decir matemáticamente que vos tenés una ventaja competitiva sostenible a perpetuidad. ¿Qué significa eso en finanzas? Significa que todos los años de tu vida, hasta que la empresa se muera, cuando el sol se convierta en una gigante roja y absorba la tierra en un mar de llamas, ¿sí? Si es que esa es mi definición de infinito, entonces ahí, hasta ese momento la empresa va a mantener una ventaja competitiva sostenible. ¿Sabes qué quiere decir? Que la empresa va a generar un NPV positivo todos los años de su vida. No es cierto que eso ocurre en la mayoría de las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensá, porque vos sos rata cola, empezás a crecer, ¿sí? ¿Cuánto te va a durar la ventaja competitiva? A ver, te doy otro ejemplo. Lo vas a poner acá, querés poner acá en la esquina porque hay mucho movimiento, ponés una discoteca para la tercera edad. Entonces, hace propaganda para gente como yo, ¿sí? O peor, y pones música techno, entonces entras, ¿viste? Es un ambiente así, medio
penumbroso y hay jaula, viste, con viejo desnudo bailando, viste, y unos matones, otro con los andadores, y resulta ser que es un exitazo y empezás a llenarte de guita y tenés una cola de 2 cuadras, todos los viejos, ¿sí?, están tratando de llegar a tu local. Muy bien, ¿cuánto te dura la ventaja competitiva? Bueno, no sé si un fin de semana, pero un par de meses te puede durar, un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque en cuanto los demás ven que el negocio de los viejos funciona, aparece otro en la otra esquina, y aparece otro en la cancha River, y aparece otro allá. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo haces para mantener el flujo de viejos entrando en tu compañía? Entras a bajar los precios, ¿sí o no? Y entonces el ROAS se deteriora, ¿no sabéis? En un momento vos haces guita al principio. Cualquier negocio, el NPV se hace en los primeros años de operación. Después, lo único que ganás es el costo del capital invertido. Pero cuando G es mayor que 0, ganás más que el costo del capital invertido. Se puede demostrar matemáticamente. ¿Sí? Quiere decir que cuando vos me decís así, con esa cara de nada, ¿viste? Me decís G 5%. ¿Sabés qué? Es una flor de hipótesis G 5%. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, vamos a tener un modelo. Te voy a mostrar los resultados, no el modelo, que toma estas dos variables en consideración. Entonces, para hacer un resumen rápido, vos pensás, primero, técnicamente, la G, ¿qué puede ser? Veamos los aspectos técnicos, te muestro la tabla, te digo los resultados y con eso ya cubrimos eso. Perfecto, vamos a apurar. Bla, 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 bla. Ok, aspectos técnicos. Entonces, mirá arriba. Si la G es mayor que 0 y la G es mayor que el KE, es la empresa adolescente. El terminal value te da negativo, no te sirve. Segunda alternativa, haces todos los cálculos y G es mayor que 0 y a la vez es igual a KE o igual al WACC. ¿Viste? A veces sos un ingeniero y haces el cálculo y decís me dio igual. Como me dio igual, el terminal value abajo tiene 0 y como tiene 0 es indeterminado no puedo hacer nada. Tonto. ¿Sí? ¿Qué haces? Modificar un poquito los números. ¿Sí? Pone un par de decimales, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y los ingenieros también hacen. Muy bien. Acá, esto es Coca-Cola. G mayor que 0 y además de ser mayor que el WACC es Coca-Cola. Es una empresa multinacional que tiene una ventaja competitiva sostenible. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es Coca-Cola. Y vos no sos Coca-Cola. Como vos no sos Coca-Cola, ¿cuál es la G? La G es 0. Pegó la música. Vas a crecer así, ¡tum! Y tu flujo se va a estabilizar. ¿Por qué? Porque tus ventas también se van a estabilizar. Oye, pero que G es 0, entonces no vale nada. ¿Cómo no vale nada? El valor terminal es una parva de flujos que van hasta el infinito. ¿Me siguen? G0 no significa que no hay flujo. G0 significa que el flujo no crece. Nada más. Queda el flujo constante. Y eso es lo que yo uso cuando estoy valorizando un nuevo emprendimiento. G0. ¿What? Diga. G0 asume que vamos a crecer por debajo de la inflación. Claro, porque la inflación es 3%. Si estamos en dólares, la inflación es 3%. Claro. Pero me siento muy cómodo, porque si yo miro cuánto crece, como te dije antes, el flujo de las empresas que no son grandes y cotizantes en Estados Unidos, es menos del 2%. Entonces, como soy malo, cuando estoy comprando una compañía, G igual a 0. G igual a 0. Si estoy vendiendo la compañía, digo, una empresa no puede crecer más que el PBI de que es 6. ¡Púmbala! ¿Entendés? El valor terminal de flujo de fondos del año... Del último año del horizonte de planeamiento, que es cuando yo alcanzo... Claro. O sea, hago lo mismo que